Raúl Jiménez es uno de los delanteros que han hecho soñar a México en la última década. En una de las posiciones más complicadas y visibles en el terreno, Raúl Jiménez brilló con un juego aéreo envidiable y un talento nato para la definición. Sin embargo, una grave lesión en uno de sus momentos más altos frenó lo que parecía una carrera en constante aceleración, y todos seguimos deseando que logre regresar al nivel que le vio el mundo entero hace apenas unos años. ¿Quieres conocer un poco más de la carrera de Raúl Jiménez? No te vayas, que aquí te la contamos. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez nació en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, en mayo de 1991. Tras jugar en varios equipos locales, Raúl ingresó al sistema juvenil del Club América en 2008, donde se terminó de formar como jugador. En 2011, jugando para el equipo sub-20 de los azulcremas, destacó en la final del torneo en la que el América conseguiría el tetracampeonato de la categoría, anotando un hat-trick contra el Santos Laguna. Su actuación llamaría la atención del técnico de las Águilas, el interino Alfredo Flaco Tena, quien lo ascendería al primer equipo y poco después lo debutaría en el máximo circuito en la fecha 12 del Clausura 2011 contra Monarcas Morelia. Jiménez debutaría portando el número 46. Raúl seguiría saliendo de titular en las siguientes jornadas, teniendo minutos en la goleada 3-0 contra el Monterrey, en la derrota en el Clásico contra Chivas y en el empate a unos con el Santos Laguna. Finalmente, en la jornada 16, en la que el América recibía la visita del Puebla, Jiménez se estrenó como goleador, abriendo el marcador apenas al minuto 2 del encuentro. Ese torneo lo cerraría jugando contra la Máquina, culminando un torneo debut positivo para él como jugador, con 427 minutos jugados y un gol anotado, aunque fue un torneo desastroso para las Águilas, que acabaron el campeonato en la posición 17. Ya con Miguel El Piojo Herrera en el banquillo azulcrema, Jiménez empezó a tener más minutos. Raúl no sería convocado para las primeras jornadas, pero debutaría en el torneo el 11 de febrero en el empate contra el Atlas de la jornada 6. De ahí en adelante, el ariete hidalguense regresaría al cuadro de Herrera y conseguiría el segundo tanto de su joven carrera en el empate de sus Águilas contra los Xolos de Tijuana. Ese torneo Raúl siguió volteando cabezas con su desempeño en el área rival, lo que hizo que un viejo conocido, el Flaco Tena, lo llamara a la selección olímpica que jugaría en Londres ese verano. Jiménez se convertiría en uno de los relevos predilectos de Tena durante el torneo olímpico, entrando en todos los partidos con excepción del juego contra Gabón de la primera ronda. Ese verano, Raúl se colgaría junto a la selección mexicana la medalla de oro. Jiménez regresó como medallista olímpico y ante la salida de Vicente Matías Buoso del Nido, tomaría el puesto titular en la delantera americanista junto al Chucho Cristian Benítez. Para esa campaña, el hidalguense cambiaría de dorsal tomando el 9 que Esqueda había dejado libre. Raúl anotó su primer gol de ese semestre en el 15 de septiembre en la victoria del AME contra Santos y su segundo un par de semanas después contra el Morelia. Más adelante esa temporada anotaría contra Pachuca y después contra Morelia nuevamente, solo que ahora en cuartos de final. Ese torneo, Jiménez se afianzó en el equipo y terminó con 4 dianas en 16 apariciones. Para el Clausura 2013, Jiménez tendría un gran torneo, con 3 dobletes, el primero contra el Atlante en la jornada 3, el segundo contra el Querétaro en la 5 y uno más en la fecha 12 en el Clásico Nacional de visita en el OmniLife. Esa temporada la terminaría con 8 tantos y además le anotaría en la liguilla a Pumas y a Monterrey en cuartos de final y semifinales respectivamente. Además, él fue el encargado de abrir la tanda de penales en la final contra el Cruz Azul, tras la cual las Águilas se coronarían. Ese verano, Jiménez tendría otro importante compromiso con la selección nacional, solo que en esa ocasión sería en calidad de emergencia, ya que México estaba a punto de quedar fuera del Mundial tras empatar 5 de sus primeros 8 encuentros en el hexagonal rumbo a Brasil 2014. El 11 de octubre del 2013, Panamá llegaba a la capital de la República con la firme intención de sacarle puntos a México y se quedó a tan solo 5 minutos de lograrlo. El único que pudo regresarle el alma a la afición mexicana fue precisamente Raúl Alonso Jiménez, con uno de los goles más gritados y hermosos de la historia del Tri, cuando se elevó desde fuera del área grande y se tiró una chilena que era oxígeno puro para un Tri que había tenido una de las peores eliminatorias de su historia. Ese mismo verano, Jiménez fue convocado para la Copa Confederaciones, en la que alineó en todos los partidos de la primera ronda, y luego para la Copa Oro, en la que le anotó a Canadá en fase de grupos y a Trinidad y Tobago en cuartos de final. Para el Apertura 2013 y el Clausura 2014, Raúl Jiménez seguiría con una alta cuota goleadora, anotando 16 tantos entre los dos torneos.
Llegaría a la final en el primero, pero perdería contra los Esmeraldas de León de Gustavo Matosas, y en el segundo llegaría a los cuartos de final de la liguilla, en la que anotaría su primer hat-trick ya como profesional, una vez más contra los Laguneros del Santos. Desafortunadamente, ese verano, el Mundial le supo a poco a Raúl Jiménez, ya que solo vio acción en los últimos 6 minutos del juego contra Brasil. Sin embargo, los rumores de una posible salida de Coapa con rumbo a Europa eran reales. Sin haber firmado con otro equipo, Jiménez arrancó el Apertura 2014 con las Águilas y lo hizo de gran manera, anotando el segundo hat-trick de su carrera, en esta ocasión contra los Camoteros del Puebla. Fue tras esa actuación que el Cholo Simeone y sus colchoneros hicieron una oferta al América de 10,5 millones de euros, lo que lo convertía en el segundo traspaso más caro en la historia del club. El 14 de agosto de 2014, Jiménez salió del nido y voló a Madrid. Aquella primera temporada en Europa fue muy complicada para el ariete mexicano, ya que la competencia por los puestos titulares en la delantera era durísima en el Atlético de Madrid. Por un lado estaba el francés Antoine Griezmann en una de sus mejores etapas, y por otro estaba Mario Mandzukic, el delantero croata que también vivía un gran momento. Por si fuera poco, el recientemente repatriado Fernando Torres estaba como suplente estrella, lo que hizo que Jiménez tuviera muy pocas oportunidades para brillar. Además, las que tuvo, tampoco las supo aprovechar del todo, ya que con 21 apariciones como rojiblanco tan solo consiguió un gol y dio 2 asistencias, dándole muy pocos argumentos al Cholo Simeone para aumentarle los minutos en el campo. Para colmo, Jiménez había declarado antes de llegar al Madrid que él era fanático de los merengues, archirrival de su nuevo equipo, lo que hizo que la afición tampoco lo recibiera con brazos abiertos. El verano del 2015, Raúl Jiménez volvió a la selección nacional, esta vez a la Copa América disputada en Chile. En dicho torneo, Jiménez le anotaría al anfitrión en un peleado empate a 3 y volvería a anotar frente a Ecuador en la derrota 2-1 que dejó a México eliminado en primera ronda. De regreso en España, su primera temporada había sido tal desastre que los colchoneros le buscaron acomodo para que tuviera minutos y tal vez alguien se interesara en ficharlo. Fue así como el 15 de agosto del 2015 llegó a otro nido de águilas, pero esta vez en Lisboa. El Benfica, actual campeón portugués, lo presentó como su nuevo refuerzo tras firmarlo por 5 años. Esto después de que su llegada a préstamo al West Ham de la Premier League se viniera abajo. En la Primeira portuguesa, Raúl llegó con mucho mejor suerte. Incluso sin tener muchos minutos, Jiménez anotó en 12 ocasiones y sumó 5 asistencias. Además, tuvo la oportunidad de jugar fútbol de Champions League, en la que anotó un doblete contra el Astana que rescató el empate para su equipo. En la ronda de cuartos de final también pudo anotar, en esta ocasión contra el Bayern de Múnich, pero su equipo perdería el global por 3-2 contra los bávaros. El mexicano parecía estar empezando su ascenso, participando cada vez en más goles y acostumbrándose a un nivel cada vez más competitivo de fútbol. Sin embargo, los tiempos de gloria de Raúl Alonso Jiménez aún estaban por llegar. En el verano 2016, la selección volvió a requerir de los servicios del hidalguense, en esta ocasión para la Copa América Centenario, en la que apareció en todos los partidos de México, pero el Tri sería eliminado por Chile con un contundente e histórico 7-0. De vuelta en Portugal, el Benfica había pagado cerca de 10 millones de euros por el mexicano para su primera temporada con los lisboetas. Sin embargo, esto era solo el 50% de su carta. Por eso, para la 2016-2017, las Águilas portuguesas decidieron pagar otros 12 millones por el 50% restante, convirtiendo el traspaso por Jiménez en el más caro en la historia de la liga portuguesa hasta ese momento y en el mexicano más caro de la historia. Esa temporada Raúl jugaría la final de la Taça de Portugal, la Copa de la Liga, y le anotaría un gol al Vitória Guimarães en la victoria de su equipo por 2-1, convirtiéndose en campeón de Copa. En la siguiente temporada, Jiménez también conseguiría la Supercopa portuguesa contra el mismo Vitória, al que sus águilas vencieron 3-1. Desde su llegada al Benfica, Jiménez había ganado 2 ligas, 2 copas domésticas y 2 supercopas portuguesas, anotando 31 goles y repartiendo 14 asistencias. En junio del 2018, el Benfica mandaría a Raúl Jiménez a los Lobos del Wolverhampton, equipo recién ascendido a la Liga Premier inglesa. El préstamo era por 3 millones de euros e incluía una opción a compra por 38 millones. También en ese verano, Raúl Alonso Jiménez sería convocado para su segundo mundial, que esta vez se jugaba en Rusia. Raúl vendría desde la banca en la histórica victoria de México frente a Alemania y en el partido de octavos de final contra Brasil, pero en ninguno de los dos pudo anotar.
Con los Lobos, Jiménez incrementó considerablemente su producción goleadora, marcando 17 tantos en todas las competencias, ganándose la confianza de sus compañeros y su equipo, pero más importante, a toda la afición que lo volvió héroe de la ciudad. Al término de esa primera temporada en el fútbol inglés, los Wolves optaron por hacer buena la opción de compra y se llevaron al mexicano por 44 millones de euros, rompiendo nuevamente la marca del mexicano más caro, incluso por encima de Irving el Chucky Lozano. Después de una temporada goleadora en Inglaterra, Jiménez regresó a la convocatoria de la selección, en esta ocasión para la Copa Oro 2019. En esta, Raúl Alonso se destaparía con su mayor producción goleadora con el Tri, anotando 6 tantos, 2 a Cuba y 1 a Martinica en la fase de grupos, 1 a Costa Rica en cuartos de final y 1 más a Haití en semifinales. Además, fue el artífice de la asistencia para el gol de la victoria en la final contra Estados Unidos, coronándose campeón con el Tri mayor por primera vez. A su regreso a Inglaterra, y después de un voto de confianza importante por parte del club, Jiménez respondió en la cancha, participando en 37 goles, 27 dianas y 10 asistencias en 55 partidos jugados por su equipo en todas las competencias, incluyendo la Europa League, en la que anotó 6 tantos en la fase de eliminatoria y 4 más en la competencia. Ese año, y por segundo año consecutivo, Raúl Jiménez fue elegido el mejor jugador de la temporada del Wolverhampton por jugadores y aficionados. Para la temporada 2020-2021, y en medio de rumores de una posible salida del ariete hidalguense, los Wolves firmaron con el mexicano una extensión de contrato por los siguientes 4 años. Jiménez había empezado la temporada con 4 anotaciones en las primeras semanas, lo que prometía otro año de éxitos para Raúl, que estaba en comunión total con el club y la ciudad. Tristemente, la tragedia golpeó a Jiménez, cuando apenas al minuto 4 de su encuentro ante el Arsenal, chocó cabeza con cabeza en la búsqueda de un balón por aire con el central David Luiz. El brasileño tuvo mínimas consecuencias, incluso pudiendo terminar el partido, pero Raúl tuvo que salir en ambulancia después de haber quedado inconsciente por varios minutos en el césped del estadio Emirates. Una vez hospitalizado, la afición mexicana y la del Wolverhampton recibiría la noticia de que su ariete había sufrido una fractura de cráneo. Para hablar del traumatismo que sufrió, la lesión que sufrió Raúl Jiménez. Gracias a la pronta y correcta atención de los médicos, tanto en cancha como en el hospital, Raúl Jiménez fue operado de emergencia exitosamente, lo que básicamente le salvó la vida. Poco a poco, el mexicano fue dando indicios de que su recuperación iba por buen camino y los pronósticos empezaron a mejorar. En un inicio, volver a jugar era casi impensable, pero con el tiempo, sus posibilidades de regresar a las canchas mejoraban. Finalmente, y después de 200 días en recuperación, Raúl Alonso Jiménez volvió a vestir el uniforme de los Lobos en un partido oficial, saltando a la cancha con una especie de casco especialmente diseñado para protegerle la cabeza. Desafortunadamente para Raúl, su nivel de juego estaba visiblemente disminuido, y aunque eso era de esperarse, recuperar el ritmo le empezó a costar mucho más de lo esperado. En su temporada de regreso a las canchas, apenas logró marcar en 6 ocasiones. Durante meses, el mexicano dejó incluso de ser convocado por Julen Lopetegui, el nuevo entrenador del equipo. Hace varios partidos que no sale ni a la banca. 4 partidos, hoy fue el cuarto partido que ni siquiera es convocado. Y con la selección, sus actuaciones fueron constantemente discretas. Sin embargo, y a pesar de la falta de minutos y de goles, Jiménez fue convocado a su tercer mundial, en esta ocasión en Qatar, en el que vino desde la banca en los 3 juegos de la primera ronda y apenas sumó 66 minutos, en un torneo en el que México fue eliminado en primera ronda por primera vez desde 1978. De regreso en Inglaterra, para la segunda mitad de la temporada 2022-2023, Jiménez continuó viendo los juegos desde la tribuna hasta que finalmente volvió a tener minutos en la derrota de los Wolves frente al Manchester United. Pero su nivel de juego y sobre todo su confianza parece no haber regresado con él. Es una verdadera lástima que la carrera de un jugador del calibre de Raúl Alonso Jiménez haya sido truncada en franco ascenso por una lesión tan grave cuando parecía no tener a dónde ir más que para arriba. Hoy, a sus 32 años, parecería que apenas le alcanza para mantenerse en el nivel de un equipo que pelea la zona baja de la primera división inglesa, aunque, a pesar de que le queda contrato con los Wolves hasta el 2024, su relación con Julen Lopetegui ha estado cargada de polémicas luego de que el entrenador ibérico lo sacara del terreno de juego en su último partido en casa y dijera que el Lobo de Tepeji no entraba en sus planes para el año entrante. Declaración de la que parece haberse retractado. Dicho lo anterior, el futuro de Raúl Jiménez sigue en el aire.
por lo que incluso no sería descabellado que algún equipo mexicano con bolsillos profundos como Tigres, Monterrey o el mismo América buscaran repatriarlo para que termine su carrera en casa. Claramente, por su bien y por el bien de la selección mexicana, que adolece tremendamente en esa posición, nos encantaría que Raúl repunte y tenga una nueva era de éxitos y le alcance para llegar hasta las alturas que apenas hace un par de años eran casi un hecho para todos. Sin embargo, pase lo que pase, Raúl Alonso Jiménez Rodríguez siempre estará dentro de una lista muy pequeña de mexicanos que han sido altamente exitosos en el fútbol europeo, gracias a su tesón, a su garra y a su capacidad goleadora. Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo, de darle like y de suscribirte al canal. Y si te interesan estos videos en los que platicamos sobre las carreras de jugadores ilustres mexicanos e internacionales, no te olvides de ver este video en el que platicamos sobre la carrera de Carlitos Vela o este otro en el que platicamos sobre Francisco Guillermo Ochoa. Hasta la próxima.